Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren bastante bien. Este video es el de la clase del 25 de abril, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez. Bueno, al final de la clase pasada, ¿verdad? Solo recordar que mencionamos que si tenemos una cantidad cualquiera de vectores en Rn, ¿verdad? Y si tomamos cualesquiera números reales, ¿verdad? Digamos aquí los A's, A1, A2 hasta AM. Entonces cualquier expresión de esta forma, ¿verdad? Que es un número por un vector, más un número por un vector, más un número por un vector, y así sucesivamente con todos los que tengamos. Entonces cualquier expresión de esta forma se dice ser una combinación lineal, ¿verdad? Y bueno, de hecho uno puede decir de que esos números que aparecen ahí, ¿verdad? Los A's son los coeficientes o escalares de esa combinación, ¿verdad? Ahora bueno, quería comenzar con una observación bastante simple, que es la siguiente. Digamos que tenemos un vector en Rn, ¿verdad? Y notemos lo siguiente, ¿verdad? Bueno, estos son números, ¿verdad? Los V1, V2 hasta Vn, ¿verdad? Todos los que sean, dependiendo del tamaño de Rn, ¿verdad? Pero digamos que tomamos esos números y hacemos la siguiente combinación lineal de los vectores canónicos, ¿verdad? Que fue los que vimos en la clase pasada. Entonces tomamos esta combinación lineal de los vectores canónicos, ¿verdad? ¿Cuánto me da eso? Bueno, si reemplazamos, ¿verdad? Que V1 era aquel vector que tenía 1 en la primera componente y 0 en las demás. Que V2, perdón, que V2 no, que E2, perdón, es el que tiene 1 en la segunda componente y 0 en las demás. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con todos los vectores canónicos, hasta que llegamos a En, que es el que tiene 1 en su última componente nada más, ¿verdad? Entonces esa combinación lineal se me convierte en esta expresión que está por acá, ¿verdad? Ahora bueno, recordando, perdón, que CV1 hasta Vn son números reales, ¿verdad? Entonces aquí hacemos los productos por escalar, ¿verdad? Multiplicamos todos los números por cada uno de los vectores, ¿verdad? Por cada una de las entradas de todos los vectores, ¿verdad? Así con todos. Entonces este primer término, ¿verdad? Me queda como 1 por V1 será V1 y los demás me dan 0, ¿verdad? Porque en todos los otros hay ceros. Después el segundo vector, ¿verdad? Queda con 0 en todas las entradas, excepto en la segunda en la que tendría un V2, ¿verdad? Que está multiplicándose 1. Entonces queda así. Y eso pasa con todos los vectores, ¿verdad? Que tengamos, bueno, con todos los términos que tengamos. Hasta que llegamos al último, ¿verdad? Que tiene un montón de ceros, ¿verdad? 0 por Vn me da 0. Hasta la última entrada que me da Vn por 1, ¿verdad? Cuando meto el escalar, ¿verdad? Multiplicar a todas las entradas. Y ahí es cuando me queda un Vn, ¿verdad? Entonces me queda esta expresión que está por acá. Y ahora, ¿qué pasa si sumamos todos estos vectores, verdad? Recuerden que la suma es entrada por entrada. Entonces, la primera entrada se suma con la primera entrada así de todos, ¿verdad? Pero todos los demás vectores tienen 0, ¿verdad? En la primera entrada. Solo este primero es el que tiene un V1. Entonces, la suma, el resultado de toda esta suma, ¿verdad? En la primera entrada va a tener un V1 más un montón de ceros, pero eso es V1, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la segunda entrada? ¿Verdad? La segunda entrada de esta suma, ¿verdad? El primer vector tiene un 0, el segundo vector tiene un V2, el tercero va a tener un 0, ¿verdad? No aparece aquí, pero va a tener un 0, ¿verdad? Y el último en la segunda entrada también tiene un 0, ¿verdad? Entonces eso lo que quiere decir es que la segunda entrada va a ser 0 más V2 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, ¿verdad? Y eso es lo que nos da V2, ¿ok? Y si continuamos así, ¿verdad? Lo que notamos es que el resultado de hacer esta operación, ¿verdad? Hacer estas sumas, va a ser este vector que está aquí, ¿verdad? Va a quedar un V1 en la primera entrada, V2 en la segunda, V3 en la tercera, y así sucesivamente hasta que nos vaya a quedar un Vn en la última entrada, ¿verdad? Que sería este, ¿verdad? Ya que todos los demás vectores tienen 0 en su última entrada. Entonces el resultado de esta combinación lineal que hicimos de los vectores canónicos, ¿verdad? Resulta que es el vector V con el que nosotros comenzamos, ¿verdad? Y esto nos muestra un hecho, ¿verdad? Que es el siguiente. Todo vector de Rn, ¿verdad? Cualquier vector V, ¿verdad? No importa el que tomemos, ¿verdad? Va a ser una combinación lineal de los vectores canónicos, ¿ok? Entonces, y eso es una observación curiosa por ahora, ¿verdad? La vamos a utilizar después, ¿verdad? Sobre todo en el tercer examen, cuando veamos lo que significan bases y conjuntos generadores de espacios vectoriales. Pero por ahora, ¿verdad? Tenemos esta observación curiosa, ¿verdad? De que cualquier vector que se nos ocurra, lo podemos escribir como una combinación lineal de los vectores canónicos, ¿verdad? Entonces, para hacer un ejemplo así rápidamente, ¿verdad? Si es que ustedes en V3 tuvieran, en R3
¿verdad? Si es que en R3 tuviéramos el siguiente vector, ¿verdad? Por ejemplo, eso lo que quiere decir es que lo podemos escribir, ¿verdad? Como combinación lineal de los vectores canónicos, simplemente poniéndole la primera componente al primer vector canónico, la segunda componente al segundo vector canónico y la tercera componente que tenga ese vector al tercer vector canónico, ¿verdad? Entonces eso, cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores canónicos, ¿ok? Como les dije, por ahora es un dato curioso, pero bueno, ahí está. Entonces, listo, bueno, eso es lo que les iba a comentar sobre esto. Ahora un comentario rápido. Y ahora pasemos a la interpretación gráfica de lo que es un vector en Rn, ¿verdad? Que esto ya es como la parte un poco más geométrica de Rn como tal, ¿verdad? Entonces, primero, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que Rn consiste en n tuplas, ¿verdad? O sea, Rn, ¿verdad? Es el conjunto de todas las listas de n números reales. Ahora, cualquiera de esas listas de n números reales las podemos pensar de dos formas, o como un punto o como una flecha, ¿verdad? Entonces hay ahí como una cierta ambigüedad, ¿verdad? De que podemos interpretarlo de dos formas, ¿verdad? Entonces, para hacerles aquí un dibujo, ¿verdad? Para ilustrar, digamos, lo que estoy diciendo. Digamos que ustedes en R2, ¿verdad? Para dibujarlo sencillo, tenemos al vector v que vale, no sé, que vale 2, 1, ok. Entonces, ¿verdad? Nos vamos a R2 y lo graficamos, ¿verdad? Bueno, voy a poner primero, digamos, los números de los ejes, así como está por acá. Ok, algo así. Me queda algo torcido, pero bueno, es algo similar, ¿verdad? Y ahora, la primera interpretación de esta dos tupla que tenemos aquí, ¿verdad? Es la que uno conoce de colegio. Podemos interpretarlo como un punto, ¿verdad? El punto que usa, ¿verdad? Yo voy a señalar los ejes, ¿verdad? X y Y de R2, ¿verdad? La primera entrada me dice el valor de X, la segunda entrada me dice el valor de Y. Entonces, esto lo puedo interpretar como el punto que usa 2 en el eje X y 1 en el eje Y, ¿verdad? Que sería este punto que está por acá. Y esa es la primera interpretación que ya todo el mundo conocía de una dos tupla, ¿verdad? O de una n tupla en general. Ahora, ¿cuál es la de vector, verdad? Bueno, o la de flecha, digamos. La interpretación de flecha de esta dos tupla es pensar en esto como cualquier flecha que utilice dos unidades en el eje X positivo, porque eso es un 2 positivo, y una unidad en el eje Y positivo, ¿verdad? Entonces, lo que eso quiere decir es que, por ejemplo, yo puedo pensar en esta dos tupla como esta flecha que está por acá, ¿ok? Que esa es quizá la interpretación nueva. Y eso se debe a que, ¿verdad? A que esta flecha a lo largo del eje X, ¿verdad? Utiliza dos unidades hacia la derecha, o sea, dos unidades positivas, ¿verdad? Y utiliza una unidad en el eje Y, positiva, ¿verdad? Entonces podemos pensar en esta flecha, ¿verdad? Que como les dije, ¿verdad? Utiliza dos unidades en el eje X, una unidad en el eje Y, como esta dos tupla, ¿verdad? Y tenemos como esta ambigüedad de interpretaciones, ¿verdad? Para una misma cosa, ¿verdad? Para esta lista de números. Ahora, hay una diferencia, ¿verdad? Entre cuando utilizamos el punto y cuando utilizamos la flecha. Y es más que todo, bueno, ya para cuestiones físicas, ¿verdad? Uno suele utilizar la interpretación de punto para dar ubicaciones precisas, ¿verdad? Entonces, di una ubicación precisa, la doy con un punto. En cambio, ¿verdad? Las flechas uno las utiliza en física sobre todo para representar desplazamientos o bien fuerzas, ¿verdad? Entonces esa es como la utilidad de las flechas, ¿verdad? Y esa es como la diferencia entre cuando es que uno utiliza otra, bueno, una u otra, ¿verdad? Matemáticamente y realmente da un poco igual, pero hay un asunto. Bueno, nosotros usualmente pensamos en los elementos de Rn, ¿verdad? Las flechas que están dentro de Rn, las pensamos como vectores, ¿verdad? Y el vector tiene ya una connotación un poco más de fuerza o de desplazamiento, digamos, se le hace significado físico, digamos. Entonces, la interpretación preferida para los vectores, ¿verdad? Para los elementos de Rn es la de flecha. Entonces, digamos, al menos para este curso, usualmente, ¿verdad? Cuando tengamos un elemento de Rn, lo vamos a pensar como una flecha. A veces vamos a ocupar puntos, ¿verdad? Entonces cuando ocupemos un punto vamos a decir explícitamente, digamos, que vamos a interpretar eso como un punto, digamos. Pero usualmente, digamos, cuando estemos hablando de vectores sobre todo, vamos a preferir la interpretación gráfica de flecha, ¿ok?
Ahora, bueno, por ejemplo, por aquí hay un dibujillo, ¿verdad? En R2 tenemos este vector, ¿verdad? Que será el vector 2 menos 3, ¿verdad? Y bueno, es en R2 para poder dibujarlo fácil. Entonces, este vector, ¿verdad? Ya pensado como un vector, ¿verdad? O sea, como una flecha, lo vamos a pensar. Es cualquier flecha que abarca 2 unidades en el eje X y menos 3 unidades en el eje Y, ¿verdad? O sea, 3 unidades hacia abajo, ¿verdad? Porque es negativo. Y aquí es la cuestión, ¿verdad? Que realmente no hay una única flecha que tenga esas proporciones. Hay un montón de flechas, ¿verdad? Por ejemplo, esta, ¿verdad? Bueno, aquí no estoy etiquetando los ejes, digamos. Pero esta flecha, digamos que imaginen que cubre 2 unidades en el eje X y 3 unidades hacia abajo en el eje Y, ¿verdad? Como está por acá. Es una flecha que tiene las proporciones que me da esta lista de números, ¿verdad? Este vector. Entonces pensamos que esta flecha es una representación de ese vector. Pero esta otra, ¿verdad? Esta otra flecha también tiene las mismas proporciones, ¿verdad? Solamente está trasladada, ¿verdad? Es como haber tomado esta flecha que está aquí abajo, ¿verdad? Y haberla movido para aquí arriba. Entonces, esta otra flecha también la pensamos como una representación gráfica de ese vector, ¿verdad? Y lo mismo con esta otra, ¿verdad? Y cualquier otra flecha que se les ocurra. Entonces, vamos a pensar en este vector, ¿verdad? Como cualquier flecha otra vez que tenga estas proporciones. 2 unidades en el eje X positivo, o sea, hacia la derecha. 3 unidades en el eje Y negativo, o sea, hacia abajo. Y vamos a pensar a ese vector como cualquier flecha que tenga esas proporciones, ¿verdad? Y listo. Entonces, bueno, en particular, ¿verdad? De aquí vemos que todo vector se puede representar de infinitas formas como una flecha, ¿verdad? Bueno, también una cuestión aquí con estas representaciones, ¿verdad? Es que cualquier flecha que elijamos para representar a nuestro vector, ¿verdad? Va a tener dos cosas en común, ¿verdad? Siempre. ¿Qué es? Siempre va a tener la misma longitud, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Otra vez, si yo llego y yo tomo esta flecha, ¿verdad? Y le pongo aquí, tiene la misma longitud, al igual que esta otra, ¿verdad? Y todas tienen la misma dirección, ¿verdad? Todas apuntan para el mismo lado. Entonces, por eso es que en física ustedes van a oír, ¿verdad? Que les dicen que un vector es algo que tiene magnitud y dirección, digamos, que esas son como las dos propiedades esenciales de un vector. Y se refieren a esta característica, ¿verdad? De que estamos notando aquí, que no importa cualquier flecha que usemos para representar esa dos tupla, ¿verdad? En este caso, siempre mantiene las mismas proporciones y eso hace que tenga la misma longitud y misma dirección, ¿verdad? Entonces a eso es a lo que se refieren. Pero bueno, está este comentario, ¿verdad? Cualquier flecha con esas proporciones en Rn va a ser una representación del vector que tengamos. Ok. Ahora bueno, tal vez para encontrar flechas como con un punto inicial fijo o un punto final fijo. Entonces, digamos que tenemos un vector ahí de Rn, ¿verdad? Tenemos ahí un vector de Rn cualquiera, ¿verdad? Y vamos a hacer como varios casos, ¿verdad? Entonces, primero, digamos que nos dan un punto, ¿verdad? Que tenemos un punto de Rn ahí cualquiera. Y digamos que queremos representar a V, ¿verdad? Como es un vector, ¿verdad? Como lo estamos pensando como un vector, entonces lo vamos a interpretar como una flecha. Y queremos representarlo de alguna forma como una flecha que comience con un punto dado A que nos dan, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál punto final vamos a utilizar, ¿verdad? Para dibujar esa flecha. Y la respuesta es que el punto final que hay que usar viene dado por esta fórmula. Lo que hay que hacer es sumarle a las coordenadas del vector que nosotros queremos representar las entradas que hay en el punto que queremos tomar como punto inicial. Y cuando hacemos esas sumas, ¿verdad? Obtenemos un punto que va a ser el punto final que tenemos que usar. Entonces, bueno, hagamos un ejemplo ahora. Digamos que llegan y me dicen, bueno, sea v igual, y no sé, pongámoslo como 1 menos 2 tal vez. Un vector de Rn. Bueno, de R2 en este caso. Y que me piden representarlo como una flecha. Representarlo iniciando en... Ok, y digamos que me tira un punto cualquiera, digamos el punto, no sé, menos 1, tal vez. Ok, entonces, si me dan un vector y me piden representarlo iniciando en un punto, ¿verdad? ¿Cuál punto final tengo que usar, verdad? Porque una flecha comienza en un punto y termina en otro, ¿verdad? Aquí cualquier flecha, ¿verdad? Comienza en un punto y tiene que terminar en otro.
Entonces, si me dan el punto inicial y me piden el punto final, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Punto final, ¿verdad? Utilizo la fórmula que les di antes. Bueno, punto final, voy a escribirlo. Utilizo la fórmula que les di antes, que es b es igual a sumar las coordenadas del vector que yo quiero representar con las entradas del punto que ellos quieren que yo use. Entonces, bueno, con el punto inicial. Entonces, digamos, sumo las coordenadas, ¿verdad? V1 más A1. Sumo después la otra coordenada del vector con la otra entrada del punto. Entonces, menos 2 más menos 1. Y esto es lo que me hace el punto 0, menos 3, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que para yo representar a este vector como una flecha que comienza en este punto, el punto que tengo que usar como punto final es este 0, menos 3. Y hagamos un dibujillo, ¿verdad? Para ver que eso tenga sentido. Entonces, llegamos por acá, ¿verdad? Y vamos a dibujar, bueno, R2, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí más o menos en menos 1, es donde está el punto A, ¿verdad? El punto A está por acá, ¿verdad? Menos 1. Ahora, el punto B que calculamos, ¿verdad? Más bien va para abajo, entonces quizás va a ser estos ejes más para acá. Y más para acá, ¿ok? Entonces, digamos, por aquí estaría menos 2, por aquí estaría menos 3, digamos. ¿Ok? Entonces, según los cálculos que yo hice, ¿verdad? El punto que tengo que utilizar como punto final sería el que utiliza 0 en el eje X y menos 3 en el eje Y. Entonces sería este punto que está acá, ¿verdad? Entonces en este plano aquí ya, ¿verdad? Que lo dibujé un poco más hacia abajo. Debería usar estos dos puntos para representar a mi vector, ¿verdad? El que ellos me daban era el punto A y yo calculé el punto B. Entonces ahora digo, bueno, sí, entonces esta flecha que está por acá es la representación que ustedes me están pidiendo, ¿verdad? Es la representación que comienza en el punto A y que termina en el punto B, ¿ok? Ahora, ¿cómo sabemos que es correcto? Bueno, por las proporciones, ¿verdad? Como les dije. Entonces, estamos dibujando al vector 1 menos 2, ¿verdad? Entonces, eso es cualquier flecha, ¿verdad? Que utilice 1 en el eje X y menos 2 en el eje Y. Entonces, vamos a ver si esta flecha tiene esas proporciones, ¿verdad? Esta flecha utiliza 1 en el eje X, ¿verdad? Y de hecho lo hace hacia la derecha, ¿verdad? Porque la flecha va como para acá, para la derecha. Entonces lo utiliza en el sentido positivo. Entonces sí, tiene 1 en el eje X positivo. Y tiene 2 en el eje Y, ¿verdad? Porque abarca 2 unidades en el eje Y, ¿verdad? Esta unidad y esta otra unidad. Entonces, y bueno, aparte de eso, ¿verdad? Las abarca hacia abajo, ¿verdad? Porque la flecha va bajando. Entonces, así sabemos que esta flecha efectivamente tiene las proporciones 1 en el eje X menos 2 en el eje Y. Entonces, por lo tanto, sí es una representación del vector que ellos me están dando y así sé que es correcto, ¿verdad? Entonces, este dibujo sí es correcto para el vector V que me estaban dando. Ok. Entonces, bueno, ahí está esto. Ok. Y bueno, espero que no esté quedando tan feo. Es que también, no sé, lo estoy escribiendo aquí, pero a veces siento como que estoy rayando mucho por todo lado. Pero bueno, ahí tenemos eso, ¿verdad? Entonces, así es como nace para hallar el punto final si es que me dan el punto inicial, ¿verdad? Ahora, por supuesto, ahora podría ser que me den el punto final y que más bien me pidan encontrar cuál es el punto inicial que yo ocupo usar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace eso? Digamos que ahora más bien, ¿verdad? Tenemos un punto B y que queremos representar al vector B como una flecha que termina en B, ¿verdad? Entonces ahora más bien queremos que la flecha termine aquí en el punto que ellos me están dando. Y la pregunta es cuál punto inicial habría que usar, ¿verdad? La respuesta es el punto inicial que hay que usar es el punto que se obtiene al restar las entradas del punto final con las coordenadas del vector V. ¿Ok? Entonces esa es la fórmula para el punto que hay que usar como punto inicial. Si me dan el punto final, ¿verdad? Que B es el punto final. Entonces, hagamos un ejemplo, como antes. Digamos que ahora me dan el vector V, no sé, pongamos ahora 2,3, ¿verdad? En R2. Y digamos que me piden dibujarlo, ¿verdad? Terminando en, ok, digamos que me piden que termine en B igual a, no sé, por poner algo, a 2,1, no sé, algo así. Entonces, me dan un vector y me piden representarlo, ¿verdad? Como es un vector, es una flecha, ¿verdad?
me piden representarlo como una flecha que termina en este punto. Entonces la gran pregunta es cuál punto inicial tengo que usar, ¿verdad? Y para eso está la fórmula antes. Entonces solución, ¿verdad? El punto inicial que hay que usar sería entonces el punto A, que viene de restarle a las entradas de B las coordenadas del vector, ¿verdad? Entonces la primera entrada de A va a ser la coordenada primera de B menos la primera coordenada de V, ¿verdad? Que sería 2, ¿verdad? Después, la segunda entrada de este punto va a ser la segunda coordenada de B menos la segunda coordenada de V. Entonces será eso que está ahí. Y simplificando, esto lo que nos da es 0 menos 2, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que para representar al vector V como una flecha que termina en este punto B, debemos usar este punto A, 0 menos 2, para comenzar, ¿verdad? Entonces, hagamos el dibujillo a ver si esto tiene sentido, ¿verdad? Vamos a ver, ocupo 0 menos 2 y ocupo 2 y 1. Ok. Menos 1 menos 2, digamos, en el eje Y. También ocupamos 1 en el eje Y. Y ocupamos 0, 1 y 2 en el eje X. Entonces, bueno, aquí estoy graficando, estoy dibujando R2, digamos. Es este plano que está por acá, ¿verdad? El de siempre. Este es el eje X, este es el eje Y, ¿verdad? Espero que se entienda. Vamos a dibujar los puntos, ¿verdad? Entonces, primero el punto A, ¿verdad? Que acabo de calcular, que será 0 menos 2, sería este, ¿verdad? Y después el punto B. El punto B que ellos ya me estaban dando, que es el punto 2,1, que será este punto que está por acá, ¿verdad? Primera coordenada X, segunda coordenada Y, ¿verdad? Como siempre. Entonces, la flecha que va desde A hasta B sería esta flecha que está por acá. Y se supone, ¿verdad?, que esa es una representación de mi vector V, ¿verdad? El vector V que ellos me dieron. Y vamos a ver si eso tiene sentido, ¿verdad? Y para ver si eso tiene sentido, tenemos que ver en las proporciones de este vector, ¿verdad? Para que sea una representación del vector V, tiene que cubrir 2 unidades en el eje X y 3 unidades en el eje Y. Entonces vamos a ver. En el eje X, ¿verdad?, cubre de 0 a 1, ¿verdad?, de aquí hasta acá. Y después de 1 hasta 2, ¿verdad? Entonces cubre estas 2 unidades. Entonces efectivamente, digamos, en el eje X cubre 2 unidades hacia la derecha, ¿verdad? Porque la flecha se va moviendo hacia allá, hacia la derecha en el sentido positivo del eje X. Ahora, en el sentido del eje Y, ¿verdad? Vamos a ver. Cubre esta unidad que está por acá, ¿verdad? Esto que está acá, de altura. Después cubre esto otro, ¿verdad? Y después cubre esto otro. Entonces efectivamente cubre 3 unidades en el eje Y, ¿verdad? Que sería esto. Entonces cubre 3 unidades hacia arriba porque va subiendo, ¿verdad? Entonces 3 unidades positivas. Por lo tanto, ¿verdad?, como esta flecha sí tiene las proporciones que me indica el vector, ¿verdad?, el vector V, entonces sí sabemos que esto está bien, que esta es una representación correcta del vector V, ¿ok? Entonces la fórmula sirve, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos ese par de fórmulas, ¿verdad?, para sacar puntos finales e iniciales de vectores. Realmente, bueno, esto no se va a usar demasiado realmente, digamos, pero es como conocimiento general, digamos, podría ser útil, digamos, en algún momento, tal vez, pero bueno, ahí está como conocimiento general, ¿verdad? Entonces, un vector es una flecha y tenemos como estas fórmulas para saber, ¿verdad?, cómo sacar los puntos finales e iniciales si queremos dibujarlo, ¿ok? Y otra vez, es cualquier flecha con esas proporciones, ¿verdad? O sea que hay infinitas representaciones y yo puedo escoger así cuál punto y cuál punto inicial o cuál punto final, ¿verdad? Ok, ahora hay un asunto, ¿verdad?, que va en el sentido contrario. ¿Qué pasa si más bien yo tengo la flecha y yo quiero saber cuál es el vector que esa flecha está representando, ¿verdad? Porque por ahora hemos conocido el vector. Entonces es muy sencillo. Si ustedes tienen dos puntos, ¿verdad?, un punto A y un punto B, ¿verdad?, y ustedes tienen la flecha, ¿verdad?, que comienza en A, ¿verdad?, la flecha que comienza en A y que termina en B, ¿verdad?, que se denota como esta forma, ¿verdad? Entonces, digamos, en algún RN, ¿verdad? Estamos en algún RN, voy a hacerlo así. Voy a hacerlo como un R3, pero imagínense en un RN, ¿verdad? Porque podría tener más ejes. Y bueno, tenemos dos puntos, ¿verdad? A y B. Entonces, yo estoy pensando en la flecha que comienza en A y termina en B, que sería esta, ¿verdad? Entonces, a esta flecha, uno le usa esta notación, ¿verdad? La flecha B, para indicar de que comienza en A y termina en B. Ok. Ahora, ¿cuál vector es el que esta flecha representa? La respuesta es
que el vector que esta flecha representa es este, es el vector v, que viene de restar las coordenadas punto final menos punto inicial, digamos. Ese vector se saca haciendo v menos a, ok. Entradas de b menos entradas de a, ¿verdad? Punto final menos punto inicial, básicamente. Entonces, bueno, un ejemplo breve, ¿verdad? Voy a hacerlo en R2, ¿verdad? Para poder dibujarlo fácilmente, ¿verdad? Se puede hacer claramente en R3, ¿verdad? El problema es que, bueno, es un poco más complicado de dibujar, pero se puede hacer. Ya en R4 y no lo podemos dibujar, pero bueno, ¿verdad? Ahí está eso. Entonces, bueno, digamos que tenemos, no sé, 2, ok. Digamos que tenemos este plano, ¿verdad? El plano XY, que es R2. Y tenemos estos dos puntos, ¿verdad? Tenemos tal vez el punto 1, 1 y tenemos tal vez el punto 3, 1, ok. Y digamos, bueno, para variar, que la flecha es al revés, ¿verdad? Que tal vez la flecha viene para acá, más bien. ¿Ok? Entonces digamos que el punto inicial es este y que el punto final es B. Y que nos preguntan a cuál flecha representa, perdón, a cuál vector representa esta flecha. ¿Cuál vector es representado por la flecha AB? Ok, digamos que me preguntan eso. Entonces, ¿cómo saco el vector? Bueno, como dijimos antes, ¿verdad? El vector al que representa una flecha es simplemente restar punto final menos punto inicial, ¿ok? Ahora, ¿quién es B, verdad? Lo vemos del gráfico. B es el punto 1, 1, ¿verdad? Usa uno en el eje X, uno en el eje Y. ¿Quién sería A? A es el punto, ¿verdad? 3,2, ¿verdad? Porque usa 3 en el eje X, 2 en el eje Y. Entonces, esos son los puntos. Ahora, para sacar a V, ¿verdad? Bueno, reemplazamos aquí las coordenadas de los puntos, ¿verdad? Simplemente hacemos la resta. Como sabemos, ¿verdad? Primera entrada menos primera entrada, segunda entrada menos segunda entrada. Esto lo que me da es menos 2, menos 1. Y este vector, ok, esta resta de puntos me da un vector, ¿verdad? Esta flecha. Y estas son como bueno, esas son explícitamente las componentes del vector al que esa flecha está representando. Y vamos a ver si tiene sentido, ¿verdad? Porque recuerden que eso significa que, bueno, esto es lo que más son las proporciones de esa flecha, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Si nos fijamos, ¿verdad? En el eje X, ¿verdad? Esta flecha está cubriendo estas dos unidades, ¿verdad? Y las está cubriendo en el sentido negativo porque va hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia el lado del eje X negativo. Entonces, esta flecha sí está cubriendo menos 2 unidades en el eje X, ¿verdad? Tal como lo dice el vector. Ahora, en el eje Y, está bajando básicamente de esta altura 2 a la altura 1. Entonces, está bajando en esta unidad, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, se está cubriendo menos una unidad o una unidad negativa, digamos. Bueno, hacia abajo. En el eje Y. Entonces, eso quiere decir que esta flecha sí tiene las proporciones menos 2 en el eje X, menos 1 en el eje Y. Y por lo tanto, este vector sí es el que es representado por esa flecha, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos como la fórmula para sacar el vector si tenemos los puntos. Por ahí hay un par de ejercicios en la práctica donde tienen que hacer esto, pero bueno, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Y bueno, esa es como la representación gráfica de los vectores, ¿verdad? Son flechas, las podemos mover, ¿verdad? Realmente no están fijas en el espacio, ¿verdad? Como es una flecha y la podemos mover y realmente, como se dice en física, solo importa su dirección y su magnitud en el sentido de que la podemos mover, y cualquiera de estas que estoy haciendo aquí es una representación completamente válida del vector, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo estoy haciendo, ¿verdad? De cómo sacar los puntos si queremos puntos fijos, ¿verdad? Si queremos tal vez fijar alguna flecha específica que representa ese vector. Pero bueno, ahí está. Ahora, por supuesto, ¿verdad? También vimos que hay operaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ven esas operaciones con esta interpretación gráfica de los vectores? Bueno, la suma, ¿verdad? Para comenzar. Entonces, digamos que tenemos dos vectores, ¿verdad? Porque la suma ocupa dos vectores y los dos son en Rn. Entonces, digamos que escogemos una flecha AB que representa el vector V, ¿verdad? Entonces voy a ir haciendo aquí un dibujo, ¿verdad? Para que se entienda. Entonces, estamos en Rn, ¿verdad? Que lo vamos a representar como esta especie de R3, ¿verdad? Y tenemos aquí una flecha, ¿verdad? Tenemos aquí una flecha que representa al vector V, ¿verdad? Que es una flecha que comienza en algún punto A y termina en algún punto B. Ok. Después vamos a escoger una flecha, ok, BC,
que representa W, ¿ok? Pero aquí lo que tiene que suceder, digamos, para hacer este dibujillo es que el punto inicial de la flecha de W sea el punto final de la flecha de V, ¿verdad? Por eso es que ambos tienen B. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una representación de W, ¿verdad? Cualquier flecha que lo represente, pero que inicie en el punto B, ¿verdad? En el punto donde terminaba la flecha de V. Entonces vamos a hacer este dibujillo que está ahí. Y entonces después dice, ¿verdad?, que la flecha que va desde A hasta C, ¿verdad?, desde el primer punto inicial hasta el último punto final, esta nueva flecha va a ser una representación de la suma de los vectores. ¿Ok? Entonces, si yo hago este dibujo, ¿verdad?, donde simplemente escojo flechas adecuadas para poner a V y para W, para que me quede eso que está ahí, entonces la suma de esos dos vectores sería esta flecha que está por acá. Será la flecha que comienza atrás en el primer punto inicial y termina en el último punto final, ¿ok? Y bueno, ahí se me forma como ese triangulillo, ¿verdad? Entonces, esta flecha es la suma. Por supuesto, digamos, uno puede utilizar esto, ¿verdad?, como esta relación entre los puntos, para, en caso de que uno tenga los puntos exactos, digamos, como aquí, como antes, ¿verdad?, que uno tenga como puntos fijos, ¿verdad?, un punto donde inicia, un punto donde termina, para sacar así como cuáles son los puntos que yo ocupo para dibujar esta suma, ¿verdad? Para esto es para lo que sirve. Nosotros realmente no vamos a usar tanto esto para dibujarlo así como exactamente así con puntos fijos. Realmente la gran utilidad de este dibujillo va a ser después en rectas y planos, sobre todo para la parte de distancias entre objetos de ese tipo. Entonces, digamos, lo que nos interesa más que todo es como conocer esta construcción, ¿verdad? Que si usted pone una flecha que representa V y pone otra flecha que representa W, ¿verdad?, y la de V termina donde comienza la de W, entonces que la suma de estos dos vectores va a ser esta flecha que está aquí, ¿verdad? Conocer como que se ve así es lo que nos interesa más, no tanto, ¿verdad?, como sacar los puntos exactos ni nada así, ¿verdad?, pero conocer esto que está aquí. Ok, entonces eso es lo que pasa con la suma, así es como se ve, es como esta diagonal. Y otra vez, ¿verdad?, recuerden que un vector no es una flecha fija, sino que yo la puedo mover. Entonces yo podría tomar otra flecha, ¿verdad? Yo podría tomar esta flecha W y moverla para acá, ¿verdad? Porque yo la puedo trasladar para donde yo quiera, siempre y cuando la flecha mantenga las proporciones. Entonces, digamos, por aquí hay otra representación de W. Y yo podría tomar otra flecha que representa V, digamos, tomo esta, ¿verdad?, y le saco una copia y la muevo para acá. Entonces ahí ya obtengo otra flecha que representa V. Esto me da como este paralelogramo, ¿verdad? Y la suma es como la diagonal de ese paralelogramo, ¿verdad? Si lo ven, ¿verdad? Un paralelogramo es como esta especie de cuadradillo, ¿verdad? Que no es un cuadrado, pero eso que está ahí. Entonces, por eso es que a esta forma de visualizar la suma se le llama el método del paralelogramo, ¿verdad? Que es algo que se usa en física. Método de, bueno, en física de colegio al menos. Bueno, aunque ahora que lo recuerdo creo que en física 1 también. Paralelogramo. Okay. O bien también se le llama método punta cola para sumar, que estoy haciendo método punta cola para sumar vectores, ¿verdad? Y es como este diagramilla que me dice dónde es que queda la suma. Ok, listo. Entonces eso es lo que pasa con la suma. Como les dije, ¿verdad?, por ahora solo como conocer esos diagramillas. Realmente no vamos a hacer demasiado con eso, ¿verdad? Pero bueno, por aquí hay un ejemplo, digamos. Tenemos estos dos vectores, ¿verdad? El vector 1, 0 en R2, entonces es un vector que abarca una unidad en el eje X, 0 unidades en el eje Y, entonces se ve como esto, ¿verdad? Que abarca una unidad en el eje X, ¿verdad?, y 0 unidades en el eje Y, ¿verdad? Vean que está como acostado, ¿verdad? Está horizontal, entonces no abarca longitud en el eje Y, por eso es que abarca 0 en el eje Y. Entonces esta es una representación de V. Después aquí tenemos otro, ¿verdad?, el vector W, que usa 1 en el eje X, 1 en el eje Y. Entonces podemos ponerlo así, ¿verdad?, como este que utiliza 1 en el eje X, sería esta longitud, ¿verdad?, 1 en el eje X y 1 en el eje Y. Entonces se ve así. Y estoy escogiendo una flecha que termine que comience donde termina la otra, ¿verdad? Entonces, para que pase esto. Entonces, bueno, la suma, ¿verdad? Algebraicamente, ¿verdad?, si uno se pone a sumar estos dos vectores, ¿verdad?, V más W, como V es 1, 0 y W es 1, 1. Entonces, sumando esto, ¿verdad?, como ya conocemos, sería primera entrada más primera entrada, segunda entrada más segunda entrada. Eso es lo que nos da 2, 1, ¿verdad? Entonces, la suma debería ser este vector.
Ahora, gráficamente, ¿verdad? Haciéndolo por otro lado, ¿cómo se vería la suma, verdad? Dijimos que la suma sería la flecha que comienza en el primer punto y termina en el último. Entonces la suma debería ser esta, ¿verdad? Que está por acá. Y, ok, se supone que así es gráficamente. Y se supone que así como está por acá es algebraicamente. Entonces, ¿será que las dos sirven, verdad? ¿Será que son compatibles? Pues vamos a ver si estas sí son las proporciones del vector que está en verde, ¿verdad? Vean que este vector que está en verde sí usa dos unidades en el eje X, ¿verdad? Estas dos unidades, y son dos positivas porque va hacia la derecha. Y aparte utiliza una unidad en el eje Y hacia arriba, ¿verdad? Por eso es que es positiva. Entonces las proporciones de esta flecha que me da el dibujo, digamos, ¿verdad? La gráfica, sí coinciden con lo que tienen que valer las componentes del vector suma algebraicamente. Entonces, efectivamente, esta sí es una representación de ese vector suma. Conclusión, ¿verdad? Que las dos cosas son lo mismo, ¿verdad? O sea, hacerlo algebraicamente y gráficamente me da lo mismo, ¿verdad? Solo que, bueno, obviamente es preferible algebraicamente porque esto me da algo exacto, ¿verdad? En cambio de tener que dibujarlo puede ser inexacto a veces, pero bueno, el caso es que sirve y va a ser bastante útil para hacer algunas deducciones después en rectas y planos, ¿verdad? Sobre distancias de planos y rectas y esas cosillas. Ok, entonces ahí está con la suma. Ahora, producto por escalar, ¿verdad? Esa era otra operación que vimos. ¿Qué era el producto por escalar? Bueno, era que si teníamos un vector, ¿verdad? Que es una lista de números, ¿verdad? En Rn, y tenemos un número real alfa, ¿verdad? Alfa, un número real. Recuerden, ¿verdad? Que uno puede multiplicar ese número por ese vector y me da un nuevo vector que se obtiene multiplicando todas las entradas del vector original por ese número, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿verdad? Para visualizarlo, que tenemos una flecha AB que representa V, ¿verdad? Entonces tenemos alguna representación como aquí, que es alguna flecha que representa V, desde A hasta B. Ok, entonces, bueno, hay casos, ¿verdad? Para visualizar lo que es el producto por escalar. Si alfa es un número positivo, entonces alfa por V lo que hace es que va a estirar o a encoger ese vector, pero manteniendo su dirección, ¿ok? Entonces, digamos, hagamos aquí los dibujillos. Aquí tenemos a V, ¿verdad? Entonces, estamos suponiendo que alfa es un número positivo. Si alfa es mayor que 1, ¿ok? Lo que va a hacer el producto por escalar de alfa por V es estirar este vector. ¿Ok? Entonces, este sería alfa por V. Entonces, si alfa es mayor que 1, lo estira, o sea, lo hace más largo, ¿verdad? Pero manteniendo su dirección porque alfa es positivo. Ok, entonces así es como se vería ese producto por escalar. Si alfa está entre 0 y 1, pero es positivo, ¿verdad? Lo que hace es encogerlo. Entonces, digamos, toma la flecha de V y lo que hace es como encogerlo en alfa unidades, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por decir algo, si aquí alfa fuera 2, lo que estaríamos diciendo es que 2 por V es el doble de largo que V, ¿verdad? Es una flecha que mide el doble. Pero manteniendo su dirección, ¿verdad? En cambio aquí, ¿verdad? Como es alfa es un número entre 0 y 1, ¿verdad? Por ejemplo, si es que alfa fuera un medio, ¿verdad? Aquí tenemos alfa v, pero si alfa fuera un medio, lo que hace hacer ese producto es encogerlo a la mitad, digamos. Lo hace la mitad de largo, pero manteniendo su dirección. Entonces queda algo así, ¿verdad? Entonces así es como sale el producto por escalar cuando alfa es positivo, ¿verdad? Si es mayor que 1 lo alarga, si es que está entre 0 y 1 lo encoge. Y si es positivo, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo aquí, él mantiene su dirección, ¿verdad? ¿Qué pasa si alfa es negativo, verdad? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, realmente es parecido porque, digamos, esto es escalar el vector. Que aquí dije la palabra escalar, ¿ok? Es estirar, o sea, es estirar el vector v, ¿verdad? En valor absoluto de alfa unidades, porque las unidades para medir cuántos que uno estira algo son positivas, digamos, o 0. Entonces, por eso es que es valor absoluto. Pero el caso es que como alfa es negativo, lo que va a hacer es cambiarle la dirección, ¿ok? Entonces vamos a pensar aquí, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez comencemos con este. Aquí, digamos que alfa es negativo, ¿verdad? Entonces estamos multiplicando el vector v por alfa, ¿verdad? Entonces, bueno, por aquí está, digamos, como ese v vuelto al revés, digamos, lo volvemos al revés y me queda esto, ¿ok? Ahora, el vector alfa por v, cuando alfa es menor que menos 1, lo que hace es que lo estira, ¿ok? Estira ese vector v, pero le cambia la dirección, eso es lo que cambia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es que alfa fuera menos 2, cuando yo multiplico menos 2 por el vector, ¿verdad? Que era este, lo que hago es, el menos le cambio la dirección, el 2 lo hace el doble de largo, ¿ok?
Y me queda entonces esta flecha aquí para atrás, ¿verdad? Que es como el doble de largo, pero para atrás. Entonces eso es lo que hace multiplicar por un número negativo, que le da la vuelta al vector, ¿verdad? Pero bueno, ¿en qué cantidad lo estira, ¿verdad? El vector en alfa unidades, ¿verdad? En valor absoluto de ese número que estamos multiplicando. Por otro lado, si es que alfa está entre menos 1 y 0, entonces más bien lo van a coger, ¿verdad? Lo que va a hacer es, digamos, este es v, solo que al revés, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es que toma el vector v, lo vuelve, pero lo encoge, ¿verdad? Entonces, así es como se ve alfa por v, si es que alfa es negativo, ¿verdad? Y si es que alfa está entre menos 1 y 0. Eso es lo que pasa ahora con el producto por escalar. Entonces, bueno, aquí tenemos esto, ¿verdad? El producto por escalar lo estira, lo encoge o le cambia la dirección dependiendo del signo. ¿Qué pasa si alfa es 0, ¿verdad? Que es lo último que pasa. Pues, en ese caso, el producto por escalar de alfa por v es simplemente el vector nulo, ¿verdad? Es por propiedades que ya hemos visto. Entonces, el vector colapsa en un solo punto. Okay, este sería alfa v. Cuando alfa v, ¿verdad? Que es el vector nulo, es un vector que comienza donde termina, ¿verdad? El alfa lo que hace es, ¿verdad? Multiplica todas las entradas por 0, entonces es como que hace que la longitud sea 0, ¿verdad? Entonces comienza donde termina y me queda una flecha que ni se ve, ¿verdad? Queda ahí mismo, en un solo punto. Entonces, bueno, ahí tenemos eso, ¿verdad? Así es como se ve el producto por escalar. Y otra vez, ¿verdad? Solo me interesa así como que sepan estos diagramillas, ¿verdad? Y después los vamos a utilizar tal vez para hacer ciertas construcciones, pero bueno, solo es eso. Por último, ¿verdad? La resta. Que bueno, realmente viene de combinar los otros dos, pero bueno, es bastante útil conocerlo. Entonces, ahora ocupamos dos vectores, ¿verdad? Tenemos un vector v y un vector w. Y vamos a escoger una flecha AB que representa v, ¿verdad? Entonces voy a ir haciendo aquí el dibujillo. Ok, entonces, tomamos, ¿verdad? Bueno, aquí está Rn, digamos el Rn que sea. Por aquí está Rn, ¿verdad? Y tomamos un punto A. Y un punto B, ¿verdad? Tal es que esta flecha representa V. Entonces aquí tenemos cualquier par de puntos que me dan una flecha que representa V. Okay. Después dice, tomamos otra flecha, ¿verdad? La flecha AC que representa W, ¿verdad? Que W es el segundo vector. Entonces, aquí lo importante es que ambas comienzan en A, ¿verdad? Ambas flechas tienen el punto inicial en común. Entonces voy a llegar y voy a hacer otra flecha, ¿verdad? Que represente a mi otro vector, ¿verdad? Pero que comience donde comenzaba la flecha del otro vector, ¿verdad? Entonces tenemos algo así, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería la resta, verdad? ¿Cómo es que se ve la resta en este diagrama? ¿Ok? Bueno, resulta que la flecha que representa a la resta, ¿ok? Va a ser, bueno, la resta de v menos w, de hecho va a ser la flecha, aquí está mal, sería la flecha CB. ¿Ok? Será esta flecha que está aquí. Y la forma de pensarlo es la siguiente. Que esta sería la resta de v menos w. La flecha de pensarlo es la siguiente, ¿ok? Es... ok, algebraicamente, ¿verdad? La resta de v menos w es lo que hay que sumarle a w para obtener v, ¿verdad? O sea, si es que yo llego y yo quiero sumarle algo a w, ¿verdad? Para que eso me dé v, lo que yo tengo que sumarle es la resta de ellos, ¿verdad? Porque cuando yo le sumo la resta de ellos, ¿verdad? Digamos que yo le sumo esto, se me cancela el w con el w y me queda v, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo que sumarle algebraicamente a w para obtener v es esa resta, ¿verdad? Ahora pensémoslo con lo que vimos antes de la suma, ¿verdad? La suma de esos dos vectores, ¿verdad? Con el método punta cola, ¿verdad? Y voy a dejar este punto por acá. La suma de estos dos vectores, ¿verdad? De w con su resta, bueno, con la resta de v menos w, es ponemos uno donde termina el otro, ¿verdad? Así como está. Y el resultado de esa suma es la flecha que comienza desde el primer punto y termina en el último punto. Entonces será esta. Y ese, de acuerdo al diagrama, es v, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que esta la resta, digamos, es lo que hay que sumarle a v para que me dé por resultado, creo que lo dije mal, es lo que hay que sumarle a w para que me dé por resultado v, ¿ok? Entonces es lo que está en este diagrama. Entonces otra vez, ¿verdad? Para recapitular, si tenemos dos vectores y queremos representar su resta, ¿verdad? Entonces dibujamos los dos vectores con mismo punto inicial, así como está por acá. Y la resta simplemente, ¿verdad? Lo que le falta a w para llegar a 0v, ¿verdad? Que sería esto. Entonces, bueno, así es como se ve la resta, ¿verdad? Como esa flecha que está ahí. Otra vez, ¿verdad? No me interesa tanto como
hacer esto para puntos específicos. Lo que me interesa más es como que conozcan el diagramilla para después hacer construcciones, ¿verdad? Sobre todo para distancia entre objetos, ¿verdad? Que ya lo mencionó. Pero bueno, esto es como lo que ustedes tienen que saber de forma gráfica sobre vectores, ¿verdad? Por ahora. Como les dije, ¿verdad? No es tan relevante realmente, pero bueno, nos va a ayudar ahí para ciertas herramientas y por ahí un par de ejercicios en la práctica que tienen que hacer algo dibujando, digamos, o algo así. Entonces, bueno, ahí está. Ok, ahora que hemos visto eso, vamos a pasar a un poco, bueno, más de operaciones y cosillas que podemos calcularle a los vectores, ¿verdad? ¿Qué sería el producto punto, la norma y el ángulo entre vectores? Ok. Entonces, primero, producto punto, ¿verdad? Es una nueva operación. Entonces, digamos que tenemos dos vectores de Rn, ¿verdad? Entonces tenemos un vector v con sus componentes y un vector w con sus componentes, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería el producto punto de ellos? Bueno, el producto punto es una nueva operación. Se escribe de esta forma, ¿verdad? Se escribe v.w, ¿ok? Y eso es un número real, ¿ok? Es bastante interesante porque multiplicar dos vectores de esta forma lo que me hace un número real, ¿verdad? ¿Y cómo es que se define ese número real? Pues v producto punto va a ser primera componente por primera componente del vector, ¿verdad? Que esos son números, ¿verdad? Sería este por este. Más segunda componente por segunda componente de los vectores, ¿verdad? Que ahí no aparecen por aquí, ¿verdad? Están ahí por los 3 puntos más o menos. Y hacemos eso con tales componentes, ¿verdad? Las multiplicamos entre ellas, sumamos lo que dan esos productos y ese es el producto punto, ¿verdad? Que otra vez, esto me da por resultado un número real, ¿verdad? Todo esto que está por acá, ¿verdad? Que es lo que define el producto punto, es un número real. Entonces, así es como uno define el producto punto, ¿ok? Hagamos un ejemplo para que se entienda, ¿verdad? Entonces, 1, ok. Digamos que en R2, ¿verdad? Tenemos los siguientes vectores. En R2 sean V puede ser este vector, ¿verdad? Bueno, de hecho, hagámoslo en R3 tal vez para que no sea tan aburrido. 1, 0, menos 2, no sé, y tenemos el vector W que vale 3, 5 y 3, algo así, no sé. Entonces, en R3 tenemos estos dos vectores. ¿Quién sería su producto punto? ¿Verdad? V por W con producto punto, ¿verdad? Uno hace un punto para el símbolo de la operación. Es otra vez, es un número real, ¿verdad? Es un número real que yo saco de estos dos vectores. Y se saca de la siguiente forma, ¿verdad? Es simplemente primera entrada por primera entrada. Entonces, 1 por 3. Más segunda entrada por segunda entrada. 0 por 5. Más tercera entrada por tercera entrada sería menos 2 por 3, ¿verdad? Será eso que está ahí. Y eso vean que eso ya es una operación de números reales, ¿verdad? Entonces, para señalarlo, ¿verdad? Lo que hice aquí fue, tomé las primeras entradas, las multipliqué. Tomé las segundas entradas, ¿verdad? Las multipliqué, las escribí aquí. Tomé las terceras entradas, las multipliqué, las escribí aquí y sumé todo eso. Y eso lo que me da entonces es 3 más 0 menos 2 por 3, ¿verdad? Menos 6, eso me da menos 3. Entonces, este es el resultado de ese producto punto, ¿verdad? Vean que no es nada realmente, que no es nada complicado. Ok, entonces eso es el producto punto. Y hagamos uno más, ¿verdad? Porque es una operación bastante sin gracia. Digamos que ahora, no sé, en R3, bueno, R4 tal vez. Digamos que en R4 queremos multiplicar el vector, no sé, 1, 2, 1, 3, con el vector, no sé, 4, menos 2, 0 y, no sé, 1, no sé, algo así. Y queremos multiplicar estos dos vectores de R4. Entonces lo hacemos como antes, ¿verdad? Hacemos primera entrada por primera entrada, 1 por 4, más segunda entrada por segunda entrada, ¿verdad? 2 por menos 2, más tercera entrada por tercera entrada, ¿verdad? Más cuarta entrada por cuarta entrada, ¿verdad? Hacemos esas operaciones nada más. Ok. Esto lo que me da es, aquí me queda, ¿sí, verdad? No copié nada mal, vamos a revisar rápidamente, si no hay nada mal. Entonces me queda 4, ¿verdad? Esto primero. Después menos 4 es el segundo producto, después 0 el tercero y 3 el último, digamos, y esto lo que me da es 3. Entonces el resultado de ese producto punto es 3. Y ahí tienen otro ejemplo, ¿verdad? Del producto punto. Una operación bastante sin gracia, ¿ok?
Bueno, va a ser relevante, digamos. No es del todo sin gracia, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Es bastante simple. ¿Qué propiedades tiene el producto punto, verdad? Como siempre nos interesa conocer sus propiedades. Entonces, digamos que tenemos tres vectores, ¿verdad? Tenemos un vector v, un vector w y un vector u, que son vectores de Rn. Y tenemos alfa, un número real, ¿verdad? Entonces, bueno, se cumple lo siguiente. Primero, ¿verdad? Es una propiedad bastante también sin gracia, ¿verdad? El vector nulo por cualquier vector me da 0, ¿verdad? Y este es el número, ¿verdad? El número 0. Porque el resultado de esta operación, ¿verdad? Es un número, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, bastante lógico, ¿verdad? Cuando yo multiplico todas las entradas por 0, eso me da el vector nulo, ¿verdad? Y después lo sumo y me da 0 más 0 más 0 más 0. Entonces, obviamente esto me da 0, ¿ok? Ahora, segunda propiedad. Esta, que si yo hago v por w, ¿verdad? Es lo mismo que w por v. O sea que el orden no importa, ¿verdad? Que esta es otra operación en la que el orden no importa, ¿ok? Esa es la segunda propiedad. Tercera propiedad. Digamos que yo estoy multiplicando ahora un número por un vector, ¿verdad? Un producto por escalar. Y a eso le estoy haciendo producto punto con otro vector, ¿verdad? Entonces ahí estoy combinando ahora varias operaciones, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, que estoy haciendo 2 por v y le estoy multiplicando después producto punto w, ¿verdad? Algo así. Lo que dice esta propiedad es que yo puedo escoger dónde poner el alfa, ¿verdad? Que realmente no importa dónde es que yo lo ponga. Entonces yo podría escoger ponerle C2 primero al V, ¿verdad? Y hacer primero la operación del 2 por... Bueno, al W, perdón. Y hacerle primero la operación al 2 por W. O podría escoger dejar el 2 al puro final y hacer primero la operación de los dos vectores producto punto, digamos. Entonces, que yo puedo poner ese número donde yo quiera, ¿verdad? Eso es lo que dice esta propiedad 3. Entonces, bueno, algo así ya lo teníamos para matrices y varias cosillas, ¿verdad? Pero aquí ahora lo tenemos para vectores, ¿verdad? Que podemos poner un número donde queramos, básicamente. Donde sea conveniente. Ok. Cuarta propiedad, ¿verdad? Como siempre, los productos siempre distribuyen sobre las sumas, ¿verdad? Entonces di que cuando yo tengo una suma con un producto punto, ¿verdad? Que puedo distribuirlo, ¿verdad? Puedo hacer v por w más v más w por u, ¿verdad? Como siempre. Entonces, y eso, podemos distribuir, ¿verdad? Eso es lo que dice la propiedad 4, de izquierda a derecha, ¿verdad? En el sentido contrario, ¿verdad? Si la queremos ver de derecha hacia izquierda, ¿verdad? Que será para acá. Lo que esta propiedad me dice es que puedo sacar a factor común, ¿verdad? Vean que aquí estas dos sumas, bueno, estos dos términos, ¿verdad? Tienen un u que está multiplicando. Entonces lo que dice es que puedo sacarlo a factor común, ¿verdad? Y dejar sumando los que están diferentes. Que así es como funciona el factor común de siempre, ¿verdad? Solo que ahora es con esta nueva operación, ¿verdad? Que es un poco más curiosa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa propiedad 4, ¿ok? Bastante parecida a la de matrices. Propiedad 5, si tenemos un producto punto de un vector consigo mismo y eso me da 0, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el vector es el vector nulo, ¿ok? Esa es la única forma en que un producto punto de un vector por sí mismo me da 0, ¿ok? Y recíprocamente, ¿verdad? Como esto es equivalente, también funciona en otra dirección. Si resulta que tengo el vector nulo, entonces el producto punto del vector nulo consigo mismo obviamente me da 0, ¿verdad? Porque son todas las entradas valen 0. Entonces, digamos, tenemos esta equivalencia que me dice que bueno, sobre todo, digamos, la parte importante es que si tenemos un producto punto de dos vectores que me dan, bueno, de un vector consigo mismo que me da 0, es porque ese vector es el vector nulo, ¿verdad? Esa es como la dirección más importante de esta propiedad. Ok, pero bueno, es solo como una curiosidad realmente, ok. Y la última nos dice algo más bien contrario, ¿verdad? Que ese producto punto, de hecho es que sea diferente de 0, pero bueno, específicamente eso tiene que darme positivo si el vector es el mismo. Entonces, si es que eso me da diferente de 0, o sea que me da positivo, ¿verdad? Es la única forma en que se puede dar. Entonces es porque el vector es no nulo. Y si el vector es no nulo, entonces su producto punto, bueno, el producto punto consigo mismo me da diferente de 0, ¿ok? Entonces eso es lo que dice esa propiedad. Y bueno, como les dije, ¿verdad? Estas dos son como una curiosidad, ¿verdad? Realmente no las vamos a usar mucho, están ahí por, no sé, para que las vean nada más. Pero ¿cuáles son las propiedades más importantes, verdad? Tal vez, que es lo que siempre les digo, ¿verdad? Bueno, esta 3 definitivamente es importante, ¿verdad? Que pueden poner el número donde quieran, es bastante útil a veces.
Esta otra que podemos distribuir es bastante útil, ¿verdad? Eso se usa siempre, ¿ok? Y esta del orden, ¿verdad? Solo que esa del orden, bueno, que el orden no importa para multiplicar el producto punto, ¿verdad? Se puede usar, digamos, pero creo que es bastante obvio. Entonces, digamos, estas tres propiedades son como las más importantes. Y estas dos son como curiosidades. Y esta primera realmente es bastante fácil de deducir siempre, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos eso. Ok, entonces, listo con el producto punto, ¿verdad? Esas son sus propiedades. Y ahora usemos esas propiedades para resolver este ejercicio que dice simplificar al máximo esta expresión, ¿verdad? Si se sabe que ese vector vale eso, que está ahí, ¿verdad? Ahora, aquí lo interesante, ¿verdad? Es que hay dos vectores, ¿verdad? Y bueno, vamos a suponer que v y u son de R3, ¿verdad? Son vectores en R3. Entonces, digamos que tenemos esta expresión, ¿verdad? Aquí lo curioso, ¿verdad? Es como, bueno, como un ejercicio que les había resuelto con matrices, me parece. Es que vea que no me dan lo que vale el vector v, ¿verdad? Solo me dan lo que vale el vector u. Entonces no puedo llegar y nada más reemplazar los vectores y simplificar eso, ¿verdad? No puedo hacerlo así nada más. Entonces, bueno, vamos a resolverlo. Y se hace con las propiedades, ¿verdad? Entonces, llevamos por acá. Solución. Ok, y vamos a ocupar las propiedades. Entonces vamos a dejarlas, ¿verdad? Cuando hacen clase las puedo tener varias pizarras, entonces lo dejo ahí a la par, pero bueno. En este caso voy a copiarlas por acá, pequeñillas, tal vez para recordarlas por ahí. Ok, pequeñillas, entonces algo así. Ok, espero que se vean, ahí después le hago zoom. Ok, entonces por ahí. Ok, entonces, primero. Bueno, lo primero que podríamos hacer, ¿verdad? Es distribuir estos productos, ¿verdad? Este por este y este por este. Y este también, ¿verdad? Este por este y este por este. Entonces, la primera propiedad que vamos a usar es la propiedad 4, ¿verdad? Que me permite distribuir un producto sobre una suma. Entonces, voy a usar la propiedad 4, ¿verdad? Para acá. Y haciendo eso me queda, bueno, este 2 está al frente de todo, ¿verdad? Entonces voy a dejarlo así. Y aquí me queda 5 por v, producto punto u, ¿verdad? Más u producto punto u, ¿verdad? Y el 2 estaba multiplicando a todo esto, ¿verdad? Incluso podemos ponerle como un paréntesis para resaltar eso, pero bueno, lo dejamos así. Ahora, en este segundo, ¿verdad? Cuando distribuimos me queda menos, ¿verdad? Y el menos está afectando a todo. Entonces sería 10v producto punto u, ¿verdad? Cuando lo distribuyo, más u producto punto u, ¿verdad? Así es como me queda eso que está ahí, ¿verdad? Y ahora nos queda la siguiente expresión que está por acá, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué más podríamos hacer? Vamos a ver. Bueno, lo primero, ¿verdad? Este 2 al frente, ¿verdad? Me está estorbando, ¿verdad? Yo quisiera distribuirlo como siempre, ¿verdad? Como esto es una suma, los productos siempre distribuyen sobre una suma. Pero pensemos un segundo por qué es que esto tiene sentido, ¿verdad? Entonces, bueno. Recuerden, ¿verdad? Que el producto punto de un vector con otro siempre me da un número real, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es un número real, ¿verdad? Por más feo que se vea, es un número real porque es un producto punto de un vector con otro, ¿verdad? Entonces, eso me da un número real que aún no conozco, pero eso es. Esto otro es un vector con otro vector, se está multiplicando con producto punto, entonces esto es otro número real, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo aquí, verdad? Entonces tengo una suma de números reales multiplicando por 2, ¿verdad? Entonces claramente lo puedo distribuir, ¿verdad? Porque son números reales, ¿verdad? Y uno en los números reales siempre puede hacer eso. Entonces podemos hacerlo aquí. Pero aquí también, ¿verdad? Porque esto que está aquí, ¿verdad? Es un vector, ¿verdad? 10v, eso es un vector por otro vector. Eso entonces es un número real. Y por acá también tenemos otro número real, ¿verdad? Y tenemos un menos que está multiplicando a una suma de números reales, entonces lo que hace es cambiar el signo a cada uno de ellos, ¿verdad? Por eso es que podemos distribuir, ¿verdad? Esos números sobre esta expresión que se ve medio rara, ¿verdad? Pero bueno, ya rayé muchísimo, entonces voy a quitar esto y bajar así, ¿ok? Entonces puedo distribuir este 2, ¿verdad? Para que multiplique a este número real, ¿verdad? A 5 por v por u, ¿verdad? A todo esto. Y después para que 2 vaya a multiplicar a este otro número real, ¿verdad? Que es u por u, ¿ok? Entonces ahí distribuye ese 2, digamos. Y después el cambio de signo, ¿verdad? Simplemente le pongo menos al frente a estos otros números reales, ¿verdad? Este y este otro que está por acá. Y menos al otro.
Que estoy poniendo paréntesis, digamos, como para indicar que al menos es a todo, digamos, de alguna forma, y aquí también. Pero bueno, si quieren pueden quitarlo, ¿verdad? No es tan necesario. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí, verdad? ¿Cuál propiedad podríamos usar? Bueno, aquí, ¿verdad? Podríamos usar la propiedad que habla sobre, bueno, que habla sobre el número real, ¿verdad? En esencia, ¿verdad? Vean aquí. Aquí tenemos un 2 que está multiplicando un producto punto, ¿verdad? Un vector por otro. Entonces, tenemos esta propiedad, ¿verdad? Que nos dice que si tenemos un número real multiplicando un producto punto de dos vectores, ¿verdad? Como tenemos allá, entonces podemos escoger dónde ponerle el alfa, ¿verdad? Podemos ponérselo a uno de ellos si queremos, ¿verdad? Y si no queremos, no, pero podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces yo voy a llegar y convenientemente, ¿verdad? Para buscar que luego esto se me cancele con este menos 10 por v, ¿verdad? Dice, lo voy a poner al 10v, digamos. Bueno, voy a ponerle el 2 al 5v. Entonces voy a llegar y voy a meterle este 2 solo al 5v. Entonces voy a dejar esto así. Como 2 por 5v, digamos, voy a dejarlo así, tal vez. Producto punto, ¿verdad? Otra vez la propiedad. Puedes escoger a cuál de los dos ponerle ese 2, ¿verdad? Y solo uno, ¿verdad? No a los dos, ¿ok? Después más, y bueno, esto lo puedo dejar así, como 2 u por u. Ok, menos, entonces aquí tenemos 10v, producto punto u, digamos. Podemos quitar el paréntesis o dejarlo, ¿verdad? Realmente da un poco igual. Por esto, ok. Y ahora, ¿verdad? Calculamos lo que vale, ¿verdad? Tal vez se ven como muchos símbolos o no sé si es porque no es como la pizarra tan grande, pero bueno. Yo creo que sé como mucha cosa, pero vamos a ver. Aquí este 2 por 5 es un 10, ¿verdad? Entonces esto es 10v por u, ¿verdad? Más 2 veces por u menos 10 veces v por u. Ok, entonces tenemos esto que está acá, ok, menos u por u. Ok, entonces aquí la propiedad que usé, de hecho nunca lo señalé, pero aquí usé la propiedad, pero en esta igualdad anterior usé la propiedad 3, ok. ¿Qué más? Bueno, vean que aquí tengo un número real, ¿verdad? Y aquí tengo el negativo de este número real, ¿verdad? Porque otra vez, esto es un vector, esto es otro vector y su producto punto siempre me da un número real. Entonces, esto es un número real. Esto es otro número real, ¿verdad? Pero es el mismo, pero con signo contrario. Entonces, ellos dos se van, ¿verdad? Se cancelan porque es un número real menos otro me da 0. Entonces, estos me dan 0. Y lo que me sobrevive entonces es... Bueno, voy a poner el 0 aquí primero, digamos 0 más 2 por u, ¿verdad? Menos u por u. Ok, y me queda esa expresión que está aquí, ¿verdad? Ahora, bueno, aquí, bueno, como yo sí conozco lo que vale u, podría reemplazar lo que vale u y ya simplificarlo. Pero, bueno, vamos a hacerlo algebraicamente antes de reemplazar eso. Y simplemente, ¿verdad? Otra vez, esto es un número real, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que el producto punto es un número real, ¿verdad? Se ve medio feo, pero es un número real, ¿verdad? Aún no sé lo que vale, pero eso es un número. Y tengo dos veces un número real menos una vez un número real, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Pueden pensarlo como un x, ¿verdad? Un número real ahí. 2x menos x, digamos, un número real. Entonces eso lo que más es una vez ese número real, ¿verdad? Entonces eso lo que me da es una vez u por u, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Bueno, ese 1 no importa, ¿verdad? Porque 1 por algo siempre me da ese algo, ¿verdad? Entonces, ahora que he usado propiedades, ¿verdad? Y análisis de lo que significa el producto punto, me quedó esto que está por acá, ¿verdad? Y bueno, siento que tengo como mucha cosa encima, pero es que, bueno, no tengo el tamaño de la pizarra como para hacerlo, no sé, como en clase, pero bueno. La cuestión es que llegó a esto. Y ahora, bueno, ahora que la expresión ya está como lo suficientemente simple, yo voy a llegar y voy a reemplazar lo que vale u. Entonces, u vale esto. Reemplazo lo que vale u a uno de la norma, ok. Reemplazo lo que vale u. Y calculo ese producto punto, ¿verdad? Que ya son un producto punto con números. Entonces, y es fácil de hacer. ¿Esto cuánto vale? Bueno, vale primera entrada por primera entrada, más segunda entrada por segunda entrada, más tercera entrada por tercera entrada. Y eso es lo que vale, ¿verdad? Este vale 1, este vale 0, este vale 4, ¿verdad? Entonces eso vale 1 más 4, 5. Y ahí está.
Entonces la respuesta de este ejercicio es 5. ¿Ok? Y bueno, otra vez, ¿verdad? Realmente no es un ejercicio tan interesante, ¿verdad? Solo sé 2 veces propiedades. Digamos que mi objetivo era eso, era como usar las propiedades para algo, ¿verdad? Aquí solo distribuí. Aquí solo lo que hice fue meterles todos a uno de los vectores a conveniencia, ¿verdad? Para que estos a futuro se me cancelaran. Pero, digamos, no es un ejercicio tan interesante, ¿verdad? Solo usé 2 propiedades y ya. Pero bueno, es eso, ¿verdad? Que tienen las propiedades, ¿verdad? Y como siempre, si tienen dudas, se fijan en las propiedades, ¿verdad? No inventen propiedades. Y que uno las utiliza y sobre todo tienen su gracia cuando uno no sabe lo que vale alguno de los vectores, ¿verdad? Como aquí con V. Entonces, la forma de resolverlo era de usar propiedades para simplificar esto y para deshacerme del V si es que desaparecía, ¿verdad? Ok, entonces listo con el producto punto, ¿verdad? Es una operación sencilla y propiedades, podemos utilizarlas a conveniencia y listo. La norma, ¿verdad? Entonces es otro concepto que uno le asocia a un vector. Digamos que tenemos un vector, ¿verdad? V de Rn, ¿verdad? Cualquiera. Entonces, ¿qué sería la norma de V? Bueno, la norma de V, ¿verdad? Se denota de esta forma, ¿ok? Lo que hacemos es escribir dentro de como 2 valores absolutos, por decirlo así, el vector V. Entonces es como doble valor absoluto V. Ok, y la norma que se denota así va a ser un número real, ¿verdad? Es una cantidad positiva o nula, ¿ok? Y bueno, es positiva o nula porque se define como una raíz y las raíces siempre son positivas o nulas. Pero bueno, la norma de un vector que se escribe así, ¿verdad? Con este símbolo, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de V producto punto consigo mismo, ¿ok? De hecho, bueno, por una propiedad, ¿verdad? Esto vale o 0 o es positivo, entonces esa raíz está bien definida, digamos. Y hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Si es que uno hace el producto punto de V con V, uno se da cuenta que eso lo que da es esto que está aquí. Primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado más tercera componente al cuadrado. Así hasta la enésima componente al cuadrado. Entonces, esta norma que está por acá, la podemos calcular como cualquiera de estas 2 raíces. ¿Okay? Tenemos estas 2 formas de calcular una norma, ¿verdad? Y usamos la que sea más conveniente, nada más. Ahora, ¿qué es lo que representa esta cantidad, verdad? Cualquiera de estas 2 que usemos. ¿Qué es lo que representa esto, verdad? Geométricamente. Bueno, si es que uno tiene un dibujillo de V, ¿verdad? Que V es una flecha en el RN. La norma, ¿verdad? Que otra vez se denota así. La norma lo que me dice es la longitud de esa flecha. Entonces, lo que esto hace es decirme cuánto es que mide esa flecha que está ahí. ¿Ok? ¿Qué tan larga es esa flecha? Eso es lo que me dice la norma de un vector. Y nada, eso es, ¿verdad? Simplemente se denota así, tenemos esta fórmula y ya. Entonces, hagamos un par de ejemplos. Digamos que quizás no sé, en R2, para comenzar. Digamos que en R2 tenemos el vector V que vale, no sé, pongamos que vale 1 en el eje X y 2 en el eje Y, ¿verdad? Que tiene esas proporciones, es una flecha con esas proporciones. Entonces, ¿quién sería su norma, verdad? Pues la norma de V, ¿verdad? Que es lo mismo que la norma de ese vector, ¿verdad? La norma de 1, 2. Sería, y bueno, hay 2 formas de calcularlo, ¿verdad? Entonces tal vez usemos primero esta, la del producto punto, ¿verdad? Entonces, esto se define como la raíz cuadrada de V por V, ¿verdad? Ahora, reemplazando lo que vale V, esta sería la raíz cuadrada de 1, 2, producto punto 1, 2, ¿verdad? Entonces reemplazamos eso nada más. Ahora calculamos el producto punto, ¿verdad? Que es la operación que está más adentro. Entonces sería primera entrada por primera entrada, ¿verdad? 1 por 1, más segunda entrada por segunda entrada, 2 por 2, y raíz de todo eso, ¿verdad? Y ahora el producto punto me dan ese número, ¿verdad? Que en este caso es 5. Y entonces la norma lo que vale es raíz de 5, ¿ok? Eso lo que quiere decir es que cualquier flecha que uno use para representar este vector V va a tener una longitud de raíz de 5. Entonces, digamos, hagamos aquí un dibujillo rápidamente, ¿verdad? Digamos, quizás que llegamos y hacemos 1, 2, ok, y 1, ok. Voy a representar a V como esta flecha, ¿verdad? Que comienza en el origen y termina en este punto 1, 2. Ok, entonces V es esta flecha. Ok. Y bueno, vean que si es una representación, y perdón, lo hice al revés, porque más bien es uno en el eje X, perdón. Corrección, sería así más bien. Ok. Sería esta flecha que está por acá, ¿verdad? Este es el vector V. Y ahora sí, esta flecha cubre
1 en el eje X, ¿verdad? 1 en el eje X y cubre 2 unidades hacia arriba en el eje Y. Entonces, sí es una representación de este vector, ¿verdad? Ahora, lo que me dice esa norma entonces es que la longitud de esta flecha, ¿verdad? Y de cualquier otra que representa este vector, que la longitud, ¿verdad? Lo que mide esta flecha de largo es raíz de 5. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice la norma, ¿verdad? De hecho, bueno, esto sale de Pitágoras, ¿verdad? Si ven este montón de raíz de cuadrados es por Pitágoras, ¿verdad? Básicamente eso sale ahí, ¿ok? Pero bueno, esa es la norma y hagamos una más, ¿verdad? Digamos que ahora en R3, no sé, por decir algo, digamos que en R3 queremos calcular la norma de este otro vector, ¿verdad? Digamos 2 menos 2 y 1, no sé, algo así. Entonces, ¿cuánto será esa norma, verdad? Bueno, ahora vamos a usar la otra definición, ¿verdad? Podemos usar la que sea, bueno, la que queramos, ¿verdad? O esta fórmula, ¿verdad? Ya usamos esto, ahora voy a usar la otra. Y bueno, es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, pero usando la segunda sería, esto es primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado más tercera componente al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que, bueno, así es como se calcula la norma, ¿verdad? Entonces queda así, ¿verdad? Usando la segunda definición. Y esto, ¿verdad? Simplificando sería aquí 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Ojo con poner el menos dentro del cuadrado, ¿verdad? Con paréntesis, ¿verdad? Para que no dé mal. Y 1 al cuadrado es 1. Entonces esto es raíz de 9 y esto es 3, ¿verdad? Eso es 3 y uno lo pone en una calculadora. Entonces, eso quiere decir que si uno llega y uno dibuja esto en R3, ¿verdad? Uno podría dibujarlo, digamos, ahí en R3. No voy a hacerlo ahora, pero uno puede hacerlo, ¿verdad? Y dibujarlo. Entonces, sea cual sea la flecha que representa ese vector, esa flecha, ¿verdad? Tiene longitud raíz de 3. Longitud 3, sin raíz. ¿Ok? Eso es lo que dice eso. Pero bueno, no voy a dibujarlo así exactamente porque es complicado hacerlo en algo bidimensional, ¿verdad? Se puede hacer, pero bueno, voy a dejarlo así. Ok, entonces, esa es la norma, ¿verdad? Es la longitud de cualquier flecha que representa un vector. ¿Qué propiedades tiene esa norma, verdad? Y bueno, aquí hubo algunas que siento que no son tan importantes. Bueno, digamos que tenemos dos vectores en el Rn, ¿ok? Y que tenemos alfa, que es un número real. Entonces, primero, si ustedes tienen un vector cuya norma es 0, entonces eso quiere decir que el vector es el vector nulo. ¿Ok? Ese es el único vector que tiene longitud 0. Y recíprocamente, ¿verdad? Como esto es un equivalente, eso significa que sirve de allá para acá y de aquí para allá, ¿ok? Que sirve en ambas direcciones. Entonces, si ustedes además tienen un vector, bueno, si es que su vector es el vector nulo, entonces obviamente su norma va a ser 0, porque sus componentes son 0 y hacemos raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿verdad? Que son sus componentes y eso me da 0, ¿verdad? Pero bueno, ahí no voy a detenerme en eso, ¿verdad? Eso realmente es muy sin gracia. Pero bueno, para ejemplificar esta dirección que era más interesante, ¿verdad? Que si un vector tiene norma 0 es porque es el vector nulo, ¿verdad? Pensémoslo gráficamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, digamos, en algún Rn, ¿verdad? Ahí está Rn. Que un vector tenga norma 0 quiere decir que la flecha que lo representa tiene longitud 0, ¿verdad? La única forma en que puede tener longitud 0 es que termina donde comienza, ¿verdad? Que si uno toma un punto, esa flecha, ¿verdad? Termina donde comienza, ¿verdad? Será una flecha así, pero colapsa en sí misma, entonces termina donde comienza, termina aquí mismo. Entonces, como dijimos antes, el vector nulo es el que es un punto, ¿verdad? Porque termina donde comienza, no tiene longitud. Entonces, por fuerza es el vector nulo, digamos. Eso es lo que me dice esta propiedad, ¿verdad? Segunda propiedad, bueno, tercera, porque quité hay una, es que la norma al cuadrado me da el producto punto del vector consigo mismo. Y eso es por definición, ¿verdad? Realmente esto no hay que sabérselo, porque vean que por definición, ¿verdad? La norma era raíz de producto punto de ese vector consigo mismo. Entonces, ¿verdad? Vean qué pasa, ¿verdad? Uno tiene que la norma de v es la raíz de v por v, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene por definición. Si es que uno le va a ambos lados al cuadrado, se me cancela la raíz y me queda v por v. Entonces, eso es lo que me dice esa propiedad. Entonces, realmente no es tan importante, ¿verdad? Uno la puede deducir de la definición, ¿verdad? Pero bueno, ahí está para cuando la ocupen, ¿verdad? Sale de ahí. Bueno, voy a quitar esto. Ok.
Otra propiedad, el negativo de un vector tiene exactamente la misma norma que el vector común y corriente, ¿verdad? Entonces que podemos quitar el menos si queremos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que aquí en Rn tenemos un vector, ¿verdad? Un vector aquí dibujado. El negativo de v sería entonces, ¿verdad? Bueno, el negativo, recuerden que le cambia la dirección y el 1 le mantiene la longitud, digamos. Entonces, menos v sería esto que está aquí. Y ambos tienen la misma longitud, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tienen exactamente la misma norma, ¿verdad? Eso es lo que me dice esa propiedad. Propiedad 5, bastante importante. Si es que ustedes tienen un número real que está multiplicando un vector y le están sacando la norma a eso, ¿verdad? Entonces, o sea, tienen básicamente un producto por escalar, ¿verdad? Un número por un vector y le están sacando norma a eso. Si es que ustedes quieren sacar ese número para deshacerse de eso, ¿verdad? Para que no estorbe, entonces pueden sacarlo de la norma, pero eso sale con valor absoluto, ¿ok? Eso es lo que dice la propiedad. Entonces, digamos, si es que ustedes tienen aquí, no sé, norma de 3v, bueno, o menos 3 tal vez para que se vea lo del valor absoluto, entonces podemos sacar ese menos 3 afuera de la norma, ¿verdad? Pero tiene que salir con valor absoluto. Y me queda así. Entonces, al final de cuentas, esto es, ¿verdad? Como valor absoluto de menos 3 es 3, esto es 3 veces la norma de v. Entonces, eso es lo que me dice esa propiedad, ¿verdad? Que puedo sacar este número con valor absoluto, nada más. A multiplicar, ¿verdad? Sale a multiplicar aquí al frente. Ok. Entonces, ahí tenemos esas propiedades. También, bueno, tenemos la desigualdad triangular, ¿verdad? La desigualdad triangular es una propiedad muy importante. Realmente, digamos, si es que uno quiere hacer cálculo ya formalmente, digamos, en mate pura y así, uno usa mucho esta propiedad, ¿verdad? Pero la desigualdad triangular nos dice que si ustedes tienen la norma de una suma de vectores, eso va a ser más pequeño o igual que la suma de las normas por separado, ¿verdad? Llegamos a un dibujillo para visualizarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que tenemos un vector v, ¿verdad? Tenemos un vector v ahí, ¿verdad? Y bueno, voy a representar la suma, entonces voy a dibujar el vector w comenzando donde terminaba el otro, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el diagrama de la suma, ¿verdad? Entonces ahí tengo el vector v y el vector w. La suma de esos dos vectores, ¿verdad? Recuerden que es esta flecha, ¿verdad? Que comienza donde comenzaba el primero y termina donde terminaba el segundo, ¿verdad? Entonces será esa flecha que está ahí, esa es la suma. ¿Qué es lo que me dice la desigualdad triangular, ¿verdad? La norma de esta suma, ¿verdad? Es la longitud, ¿verdad? Es lo que mide esta flecha que está aquí a lo largo, ¿verdad? Esa es la norma de v más w. ¿Ok? Esa es una norma que sería este término que está por acá. Ahora, las normas de los otros vectores, ¿verdad? Esta sería la norma de v, ¿verdad? Es lo que mide v de largo. Y esta sería la norma de w, ¿verdad? Es lo que mide w de largo. Lo que me dice la desigualdad triangular es que siempre que yo tenga estos vectores y haga esa suma, ¿verdad? La suma de estas longitudes de v y w siempre va a ser más larga que la longitud de ese vector suma, ¿verdad? Entonces vean aquí que eso se cumple, ¿verdad? Porque si yo tomo esta longitud y digamos que yo la pegara con la longitud de v, ¿verdad? Me queda toda esta línea aquí gigante, ¿verdad? Y vean que esta línea, ¿verdad? De juntar la longitud de v con la de w es más larga que esta otra, ¿verdad? Es como por este pedazo que le gana, digamos. No sé si se entiende porque estoy rayando mucho ahí. Pero eso, digamos, que estas dos longitudes cuando yo las pego, digamos, son más largas que esta que está aquí. Eso es lo que me dice la desigualdad triangular. Y es una propiedad muy importante. Nosotros realmente no la vamos a usar mucho, pero bueno, ahí está. Otra propiedad es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿verdad? Que sería este que está por acá. Lo que me dice es que cuando ustedes tienen el valor absoluto de un producto punto, ¿verdad? Entonces recuerden, ¿verdad? Que esto es un número real, ¿verdad? El producto punto de dos vectores es un número real. Esto es un valor absoluto de un número real. Entonces esto es un valor absoluto, ¿ok? Lo que me dice es que el valor absoluto del producto punto de dos vectores siempre va a ser menor o igual que cuando yo multiplico las normas de esos dos vectores por separado, ¿verdad? Eso es lo que dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Para nosotros va a ser una curiosidad, ¿verdad? No la vamos a usar realmente mucho, ¿ok? Realmente yo creo que nada. Pero bueno, esta de hecho es muy importante porque si no me equivoco, creo que era el principio de incertidumbre de mecánica cuántica. Eso es una consecuencia de esta desigualdad, ¿verdad? Si no me equivoco era eso, ¿verdad? Tal vez era otro, pero me parece que era ese. Y imagínense que hay hasta cosas de cuántica que salen de esto, ¿verdad? Esto ya sale álgebra lineal, ¿verdad? Entonces es algo sumamente importante, ¿verdad? Tiene consecuencias muy avanzadas. Y esta otra también, ¿verdad?
Solo que bueno, para un curso de este nivel realmente no vamos a usarlo, ¿verdad? Esto es como una curiosidad, pero bueno, las que son importantes, ¿verdad? Las que tal vez deberían saberse son esta, ¿verdad? Que pueden sacar números que estén multiplicando adentro con valor absoluto. Bueno, la del menos es bastante obvia porque realmente es una consecuencia de esto, digamos, pueden sacar el -1 como un valor absoluto de 1 y ya desaparece, entonces está bien. Pero sí, tal vez esta es como la propiedad más importante de la norma. Y bueno, también está esta, pero esta se deduce de la definición, entonces realmente no hace tanta falta, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos esas propiedades. Ok. Ahora, bueno, de hecho me quería inventar aquí un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. Ok, digamos, para usar esta propiedad ahora, que es como la más relevante por ahora para nosotros, ¿verdad? Digamos que ustedes quieren llegar y que ustedes quieren calcular la norma de menos 999 o menos 9999, digamos, por poner algo un poco más grande. 0 y menos 9999 por 2, ok. Digamos que queremos calcular eso. Entonces, digamos, obviamente lo podemos hacer por definición, ¿verdad? Esto simplemente sería raíz de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado más tercera componente al cuadrado, ¿verdad? Todo entre paréntesis, bueno, con paréntesis, ok. Y calculamos eso y eso se llama la norma, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con hacer esto, verdad? Hay dos problemas, ¿verdad? Los números son muy grandes, ¿verdad? Y si no tenemos calculadora en particular va a ser muy complicado hacerlo. Y la otra cuestión, ¿verdad? Es que incluso, ¿verdad? Podría ser que por ser números tan feos, ¿verdad? No sé si es el caso, pero podría ser que la calculadora me dé una aproximación, que no me dé el valor exacto, ¿verdad? Porque a veces si es que es un número muy feo no me lo tira exacto. Entonces, para un caso como este tenemos esa propiedad, digamos, bueno, esta es una aplicación inventada, ¿verdad? Realmente tiene varias otras utilidades. Pero digamos, este es un caso donde esa propiedad que les dije, la de sacar un número real que esté multiplicando, va a ser bastante útil, ¿verdad? Porque vean, aquí yo puedo ver esto, ¿verdad? Y bueno, ya esto es maña, ¿verdad? Pero puedo ver esto como menos 9999 por el vector, ¿verdad? Este número multiplicando a 1, 0, 2, ¿verdad? Vean que eso es lo mismo, ¿verdad? Porque si yo multiplico este número a cada entrada, me queda el vector que estaba antes, ¿verdad? Dentro de la norma. Entonces, estas dos cosas son lo mismo, ¿verdad? Ok, y bueno, lo hice de aquí para acá con pura maña, ¿verdad? Pero realmente no es complicado verlo, ¿verdad? Ok, ahora ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar la propiedad, ¿verdad? Entonces, aquí puedo sacar el número que está haciendo un producto punto con un vector, lo puedo sacar fuera de la norma con valor absoluto. Entonces lo puedo sacar así. A multiplicar al frente de la norma del vector, quitando ese número, ¿verdad? Que estaba multiplicando. Entonces me queda así. Y ahora, el valor absoluto de esto sería 9999. La norma de ese vector sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto realmente lo que me da es 9999 raíz de 5, ¿verdad? Entonces, vean que usando esa propiedad pude calcular esto de manera exacta, ¿verdad? Con la calculadora, bueno, si fuera a mano sería muy complicado. Con la calculadora no sé si me da la respuesta exacta, pero vean que así lo logré sacar yo, ¿verdad? Entonces, y esa propiedad, bueno, tiene esa utilidad, ¿verdad? Pero realmente no nos interesa tanto esto, nos interesa más que todo cuando hagamos cosas, cuando no conozcamos los vectores o los números, ¿verdad? Como las propiedades que hemos visto antes, pero bueno. Ahí está ese ejemplo como para que tengan la sensación de que sirve para algo, ¿ok? Otra cuestión, digamos, distancia entre vectores, ¿verdad? Digamos que ustedes tienen dos vectores en Rn, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos vectores. ¿Qué es la distancia entre ellos, verdad? La distancia entre esos dos vectores se define como este número, ¿verdad? Esto es notación, ¿verdad? Este D de V, W, esto es notación, ¿verdad? Eso simplemente es una forma de decir que es la distancia entre V y W. Y se define como esto es lo importante. La norma de la resta de ellos, ¿ok? Así es como uno calcula la distancia que hay entre esos dos vectores, ¿ok? Gráficamente, ¿qué es lo que me quiere decir la norma de la resta de esos dos vectores? Vamos a ver, ¿verdad? Es esto que está por acá. Aquí tenemos un dibujo donde está V y donde está W, ¿verdad? Ambos comienzan en el mismo punto inicial, ¿verdad? En ese mismo punto A. La distancia entre esos dos vectores resulta que es, ¿verdad? Que se calcula así, ¿verdad? Esa distancia es la distancia que hay entre los puntos finales de esas flechas que están ahí, ¿verdad? Entonces está la distancia entre los puntos finales. Eso es lo que me dice la distancia entre los vectores, ¿ok?
Y bueno, tampoco es tan usada, digamos, o sea, ahí tiene su utilidad de vez en cuando, pero bueno, no es algo como tan principal, diría yo. Pero bueno, ahí la tienen, es como una forma de sacar distancias. Ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo sencillo, digamos que en R3, digamos que tenemos los siguientes vectores, ¿verdad? Tenemos a V igual a 1, 2 y 0, puede ser, y tenemos a W, que vale, digamos, menos 1, 3 y 1, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la distancia entre ellos, verdad? Distancia entre ellos, ¿verdad? Bueno, la distancia entre V y W, ¿verdad? Que esta es una forma de escribirla, pero pueden usar simplemente la definición que es la resta, bueno, es la norma de la resta de ellos, ¿verdad? Ah, y dato importante, por propiedades realmente no importa en qué orden es que hagan la resta, ¿ok? Una consecuencia de las propiedades, ¿verdad? Si es que se sientan a pensarlo, es que esto es lo mismo que esto. Entonces realmente pueden hacer la resta en cualquier orden que ustedes quieran y les va a dar lo mismo, ¿ok? Pero bueno, la distancia entre ellos dos es la norma de esa resta, ¿verdad? Reemplazamos lo que vale V, reemplazamos lo que vale W, sacamos la norma de eso, ¿verdad? Hacemos la resta, que es la operación que está dentro, entonces sería primera componente menos primera componente, 1 menos menos 1, segunda componente menos segunda componente, ok, 2 menos 3, tercera componente menos tercera componente, 0 menos 1, perdón, norma de eso sería entonces la norma de 2 menos 1 y menos 1, ¿verdad? Esa sería la norma de ese vector, ¿verdad? Solo voy a revisar rápidamente que esté bien calculado. 1 menos 1, menos 1, 2 menos 3 y 0 menos 1, listo. Entonces sí, aquí me queda 2, menos 1 y menos 1. Ok. Y esto sería raíz cuadrada de primera al cuadrado más segunda al cuadrado más tercera al cuadrado. Eso lo que nos da es, ¿verdad? Lo que está dentro es un 6. Entonces esto es raíz de 6. Ok. Y esa es la distancia que hay entre esos dos vectores. Lo que eso quiere decir, ¿verdad? Es que si uno va y uno agarra R3, ¿verdad? Que en este caso sí se vería así. Y uno dibujara esas flechas, ¿verdad? No sé cómo serán, pero bueno. Alguna tal vez va ahí para atrás y otra viene aquí para el frente, digamos. Y escogemos las flechas que comienzan en un mismo punto. Entonces, lo que eso quiere decir es que la distancia entre sus puntos finales es raíz de 6. Que eso es lo que quiere decir esa distancia. Y bueno, ahí está, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, ¿ok? El ángulo entre vectores, ¿ok? Entonces, bueno, ya no sé qué tan largo me está quedando esto, pero espero que no tanto. Ok. El ángulo entre vectores es otra noción geométrica que le podemos dar a los elementos de Rn, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos U y W, dos vectores en Rn, ¿verdad? Aquí hay que pedir algo especial, que es que los dos sean no nulos, ¿verdad? Porque si no, la definición no va a tener sentido. Entonces, y bueno, es que también es que con el vector nulos es como un punto, ¿verdad? Termina donde comienza. Realmente y no hay forma de darle una dirección, ¿verdad? Porque será que apunta para allá, para acá, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si no hay longitud para saber cómo hacia dónde es que está apuntando, ¿verdad? Entonces no hay como una noción de ángulo para el vector nulo, ¿verdad? Pero bueno, si tenemos dos vectores que son no nulos, ¿verdad? Entonces vamos a definir el ángulo entre ellos, ¿verdad? Entre U y W, como el único número real, zeta, que está en el intervalo de 0 a pi, que cumpla esta ecuación que está por acá, ¿verdad? Y es una forma curiosa de definir el ángulo, ¿verdad? Porque no estamos diciendo explícitamente quién es, ¿verdad? Pero estamos diciendo que es el único número que yo pueda calcular entre 0 y pi que cumpla esta ecuación que está por acá, ¿ok? Y detengámonos un segundo para pensar qué es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? ¿Qué es esta expresión tan fea que está del lado derecho, ¿verdad? Entonces vean, otra vez, el producto punto de dos vectores, ¿verdad? De V por W, V.W. Recuerden que esto es un número real, ¿verdad? El producto punto siempre me da un número real. La norma de V me da un número real, ¿ok? Entonces esto es un número real, ¿verdad? Es lo que mide el vector V en longitud, ¿verdad? La flecha que lo representa, ¿cuánto es que mide? La norma de W también es cuánto es que mide una flecha que representa W, ¿verdad? Entonces esto es otro número real, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un número real entre un producto de números reales. O sea, es una división entre números reales, ¿verdad? Entonces esto que está del lado derecho, ¿verdad? Por más feo que se vea, resulta que eso es un número real, ¿ok? Entonces lo que está del lado derecho, que sería esto, es un número real. Entonces estamos diciendo
El ángulo zeta que hay entre dos vectores v y w es el ángulo zeta, tal que cuando yo le calculo el coseno de él, me da este número real que está aquí medio feo, ¿verdad? Que bueno, tampoco es tan feo, ¿verdad? Es simplemente producto punto entre las normas de ellos y ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber quién es ese ángulo explícitamente, ¿verdad? ¿Cómo lo despejo? Bueno, como no hacen precálculo, ¿verdad? Simplemente, para sacar lo que vale zeta, lo que hacemos es sacar arco coseno del número real que está al otro lado del igual, ¿verdad? Que sería este número curioso, ¿verdad? El v por w, producto punto, ¿verdad? Entre el producto de sus normas. Entonces, norma por subnorma. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos, digamos, si queremos despejar zeta, simplemente le sacamos arco coseno al número real que me queda aquí cuando yo reemplazo lo que vale de ese montón de expresiones, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto gráficamente, verdad? Y ya casi voy a hacer un ejemplo para que vean cómo es que uno usa esto para calcularlo, ¿verdad? ¿Cómo es que se ve esto? Bueno, se ve así. Y bueno, ahí ya está dibujado, pero bueno. Uno pone el vector v y el vector w como dos flechas que comienzan en un mismo punto, ¿verdad? Como ya hemos hecho para varias cosillas, ¿verdad? Como la resta, ¿verdad? Pero lo hacemos otra vez. Entonces ponemos a v y a w comenzando en un mismo punto. El ángulo entre ellos, lo que me dice, ¿verdad? Ese ángulo zeta que uno calcula de aquella forma es este ángulo que está por acá. Es el ángulo, ¿verdad? Que hay entre estas dos flechas que representan a v y a w comenzando en un mismo punto, ¿verdad? Y el hecho de que esté entre 0 y pi, ¿verdad? Eso es para que sea el menor ángulo, ¿verdad? Porque aquí hay dos ángulos, ¿verdad? Está este pequeñillo y está este otro grande que pongámosle phi tal vez, ¿verdad? Entonces, estos dos son posibles ángulos entre esos dos vectores, pero uno siempre toma el más pequeño, entonces por eso es que es el ángulo entre 0 y pi. Pero bueno, realmente no hay que preocuparse, digamos, la calculadora me parece que siempre da el más pequeño, entonces realmente uno con el cálculo siempre calcula el que es, digamos. Bueno, un ejemplo ya para terminar, porque no quiero que esto quede muy largo y ya no sé ni cuánto llevo, entonces digamos que en R2, digamos que tenemos los vectores v, ok, pongámoslo como 2 y 0, ok, y w pongámoslo como el vector 0,3, digamos, algo así. Entonces, digamos que me piden calcular el ángulo entre ellos. Calcular el ángulo zeta entre estos, entre v y w, ok. Ok, primero hagamos un dibujo para ver cuál sería ese ángulo. Entonces, hagamos un dibujo de los dos vectores, ¿verdad? 1, 2, y aquí ocupo 3 en el eje Y. Entonces, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ok. Entonces ocupo estos puntos, ok. Ahora voy a representar a V como una flecha que comienza en el origen, digamos. Esa es la representación más sencilla. Entonces simplemente lo dibujamos así, como la flecha que comienza en el origen y termina en 2 y 0, que es lo que me dice el vector, digamos. Y vean que esta flecha efectivamente sigue esas proporciones, ¿verdad? Usa 2 en el eje X y 0 en el eje Y, ¿verdad? Porque no tiene, o sea, no se levanta ni baja. Entonces realmente eso sí es una representación de este vector. Ahora el segundo de 0, 3 será este otro, ¿verdad? Usa, bueno, comenzando en el origen, ¿verdad? Porque ocupamos que comience en el mismo punto. Será esta flecha que está aquí, ¿verdad? Usa 0 en el eje X porque no se extiende ni a la derecha ni a la izquierda. Y usa 3 en el eje Y porque sube 3 unidades en el eje Y, ¿verdad? Entonces esta es una representación de W. El ángulo que hay entre estos vectores, ¿verdad? Sería este que está por acá. El ángulo entre esas dos flechas, ¿verdad? Ese es zeta. Ahora, del dibujo se ve claramente, ¿verdad? Que ese ángulo tiene que ser, bueno, 90 grados, ¿verdad? Pero en términos de radianes, que es lo que usamos aquí, ¿verdad? En mate se usan radianes, digamos. Estos serían pi medios radianes, ¿verdad? Entonces ese ángulo tiene que medir pi medios, ¿verdad? O sea, 90 grados, digamos. Ok, ahora, si la fórmula sirve, entonces cuando yo sé la fórmula debería darme que el ángulo es pi medios, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? Entonces la fórmula para el ángulo es, el ángulo zeta sale de lo siguiente, sale de que coseno de zeta es igual a v por w entre el producto de sus normas, ¿verdad? Norma de v por la norma de w. Ok, esa es la fórmula que vimos para sacar el ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es, antes vamos a calcular los elementos que están aquí del lado derecho, ¿verdad? Entonces, comencemos primero con el producto punto, ¿verdad? ¿Quién será el producto punto? Bueno, v vale 2 y 0, w vale 0 y 3, y el producto punto entre ellos me da 2 por 0,
más 0 por 3, ¿verdad? Y eso es 0, ¿verdad? Claramente eso me da 0. Ahora, inicialmente yo tendría que calcular también las normas y reemplazar aquí lo que valen, ¿verdad? De los vectores por separado, como ya vimos antes. Pero de aquí ya yo me doy cuenta, ¿verdad? Que entonces el coseno de zeta vale, ¿verdad? Lo que está arriba vale 0, entonces vale 0 entre el producto de sus normas, ¿verdad? Eso es lo que yo me estoy dando cuenta ahí. Pero entonces, ¿verdad? 0 entre algo siempre es 0, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Por eso es que en este caso no es necesario calcular las normas, porque 0 entre algo ya las cancela, digamos, ya no hace falta sacarlos. Entonces, coseno de zeta es 0, ¿verdad? Y luego de aquí podemos despegar zeta, ¿verdad? Entonces, zeta es el arco coseno. Es el arco coseno de 0. Y si metemos eso en la calcu, ¿verdad? Metemos aquí arco coseno, ¿verdad? Que en la calcu es cos a la menos 1, ¿verdad? De 0. Esto me da, y bueno, tiene que estar en radianes para que da así, pero esto da pi medios, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la fórmula sirve, digamos, de la fórmula cuando yo reemplazo los datos de los vectores, ¿verdad? En este caso solo era necesario el producto punto porque el resto no era necesario, ¿verdad? Y despejo el ángulo zeta de la ecuación del ángulo, entonces obtengo que vale pi medios. Y eso es efectivamente lo que tiene que dar según el ángulo. Entonces, conclusión, ¿verdad? La fórmula sirve y el ángulo representa lo que tiene que ser, ¿verdad? Esta longitud angular entre esas dos flechas. Y bueno, dejémoslo por acá. Realmente iba a hacer un par de ejemplos más sobre ángulos, pero creo que ya es suficiente. De hecho, espero de veras que no haya quedado muy largo. Entonces, nos vemos después y cualquier cosa me preguntan si tienen alguna duda, ¿verdad? Sobre todo en consulta, que es como cuando estoy como más disponible, ¿verdad? Pero bueno, ahí me avisan.